Yo recuerdo que la agenda pública en aquel momento era muchísimos intendentes de todo el país que habíamos logrado una audiencia y estuvimos discutiendo 3 horas para ver si podíamos dar bajas de los planes sociales, que eran los jefes de hogar, si no me mal, o plan trabajar en aquella época, y por cada baja que se daba se podía dar una alta. Y que no nos dijeron que no. Esa era la agenda pública en aquella época. Entonces, cuando nosotros discutimos hoy otras cosas, cuando estamos discutiendo infraestructura básica, fundamental, y se invierte en ese sentido, cuando estamos discutiendo o más bien actuando en materia de reivindicaciones sociales o previsionales y se avanza, nos podrá gustar o no nos podrá gustar. Yo por ahí escuchaba, en este mundo tan informatizado, uno escucha todos los días noticias, desde las que ocurren en China o en Japón, y a los 2 minutos están repercutiendo y estamos escuchando en cualquier radio, en cualquier lugar, aún en el interior de la provincia como la nuestra, que es grande y dilatada, o analistas y opinólogos, politicólogos o economistas que saben más que cualquiera, que podemos no estar en ese arte, ¿no es cierto?, de esta ciencia. Y realmente, generalmente son las malas noticias las que nos llegan, y en ese esquema de malas noticias nos encontramos con posiciones de las mismas personas y con la misma línea, que a veces son contrapuestas. Es decir, hemos escuchado muchas veces a analistas políticos y económicos decir que el superávit y la caja del Estado que iba creciendo y había producido una política desde el anterior presidente, el doctor Kirchner, que nosotros defendíamos y considerábamos importante, producía malos efectos, es decir, iba a producir en determinados casos algún tipo de recesión, que no era tan importante tener superávit fiscal, cuentas equilibradas, presupuestos superavitarios, etcétera. Y después escuchar al mismo analista decir que con 1 millón de jubilados nuevos en el sistema estábamos generando inflación y estábamos produciendo exactamente todo lo contrario, con la misma visión. Pero sobre esta cuestión, ¿por qué la menciono? Porque, bueno, creo que los argentinos, lo primero que tenemos que tratar de, más allá de los medios de comunicación o todo este bombardeo informativo, ser un poquito más optimistas de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades y de nuestras posibilidades en esta etapa, que si bien tiene dificultades, ha tenido un crecimiento importantísimo económico, que eso no se puede cuestionar, aunque por ahí, en algunos casos, me tocó el otro día, en alguna de las preguntas, porque hablamos, y a veces uno no habla con americanos o norteamericanos, o gente, habla los que opinan sobre la base del poder económico y de lo que estábamos viviendo o que estamos viviendo de esta crisis, son generalmente argentinos o latinos que están representando o asesorando, y plantean que, bueno, sí está bien, sí este modelo superavitario, esta posibilidad de fortalecimiento con reservas, este modelo está dando resultados, pero ¿qué va a pasar cuando ya no hay digamos, ningún argumento para decir de que estamos tan mal como supuestamente íbamos a estar? ¿Qué va a pasar cuando lo estemos? Es decir, ese pesimismo generalizado para que, bueno, algún defecto siempre se encuentra. Es un chiste, me hace acordar que lo dice un cordobés siempre, pero no soy muy bueno para contar el humor, pero ese que decía que estaba muy borracho y el hijo, papi, qué flor de curda. Bueno, tu mamá algún defectito le va a encontrar. Bueno, esta situación es la que nos encontramos hoy. Entonces yo rescato muchísimo que podamos debatir en lugares como este, discutir políticas de Estado. Ya el Estado de Derecho creo que no se discute.
aunque pueda haber alguno por ahí que pueda estar soñando de que esto puede quebrarse, ahora viene la discusión de las políticas de Estado. Yo siempre digo desde mi provincia que fue muy ajena a las políticas de Estado, y el país también lo fue, es decir, había programas de gobierno. Para colmo siempre, Francisco de Aguirre fundó Santiago del Estero, digo yo siempre que todos nos consideramos Francisco de Aguirre cuando llegamos a una función ejecutiva de gobierno, porque todos nos sentimos los refundadores. Y generalmente eso es el primer signo de que no hemos tenido políticas de Estado. Y las políticas de Estado en definitiva tampoco son ideas o buenas ideas de ningún iluminado, ni de ningún buen gobernante tampoco, sino aquello que la gente lo toma como propio, la sociedad lo toma como propio, y después nadie se va a animar a cambiarlo, porque es parte ya de la sociedad en su conjunto. Es una definición muy mía, digamos, pero es lo que yo considero como política de Estado. Creo que esta es una de las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que avanzar en esta nueva etapa y llegar a estos 200 años con democracia plena y con un Estado que tenga la capacidad, la eficiencia de poder dar respuestas que rompan con las asimetrías. Creo que esa es la deuda más grande que tenemos, y lo dice alguien de una provincia que ha sufrido muchísimo las asimetrías. Quiero aclarar que no solamente lo digo como queja de una provincia o de un grito federal, de federales contra unitarios, ni de provincia contra el puerto, ni nada de eso. Creo que también la falta de políticas de Estado y las asimetrías son culpa también de los actores, en este caso importantes, como los gobiernos provinciales, de esas exclusiones. A veces amurallar a las provincias, cerrarnos, autoexcluirnos, aislarnos, que nada pueda permear de políticas regionales o nacionales o internacionales, también ha sido un buen negocio político, es cierto, digamos, y mantener pueblos, poblaciones o sociedades pobres con gobiernos fuertes y con algo de finanzas saneadas es un buen negocio electoral, digamos, para poder mantener poder territorial. Y bueno, las crisis que hemos tenido, y sobre todo la última, la más profunda, y a mí me tocó para colmo en ese momento gobernar, me tocó las dos cosas.